Andrea Solano. Ella es abogada, especialista en asuntos corporativos y derecho privado. Además, es consultora en temas empresariales en sector privado y público. Ha sido profesora del Departamento de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y fue coordinadora de Derecho Empresarial en la misma institución, así como catedrática en la Universidad del Valle de México, la Universidad Veracruzana, entre muchas otras. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, diputada Rocío Barrera Vadillo. Es un gusto poder estar aquí en este panel. También agradezco la invitación al diputado Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Y por supuesto, agradezco la invitación también a Javier Hidalgo, al diputado Javier Hidalgo, quien es el proponente de esta iniciativa, que me parece muy oportuno en estos tiempos el que podamos platicar acerca de esto. Y pues agradezco también el poder estar con expertos en diversos temas, a Jorge, a David y a Palmira. Y muchas gracias a todos por la presencia. Bueno, en mi caso nos vamos a enfocar digamos, a un tema básico, que es el de hablar acerca de las personas morales y las personas físicas. Este es un punto importante que me llamó mucho la atención a la hora de leer esta iniciativa y tenemos que socializarlo con el tema precisamente de la interacción digital. Entonces, bueno, primero que nada, quiero hacer para todos una diferencia y en este caso hablar acerca de cuáles son los conceptos entre acto jurídico, entre personas físicas y personas morales. Vamos a ser muy breves en el tema de que los actos jurídicos es una manifestación de voluntad. Se realiza con el objeto de producir determinadas consecuencias de derecho. Esta parte del acto jurídico es bien importante porque dentro de la ley nosotros señalamos o nosotros podemos ver que constantemente a la hora de hablar del tema de identidad, las personas que se encuentran inmersas en este rubro son personas físicas, pero también nos encontramos con, en este caso, dejar en la mesa qué hay con el tema de personas morales. Las personas físicas es cualquier ser humano que va a tener atributos de la personalidad. No me voy a regresar a temas que ya agotó en su momento Jorge y David, pero me gustaría comentar que para efectos de los atributos de la personalidad, tanto para las personas físicas como para las personas morales, son importantes y forman parte, en este caso, de cada una de la personalidad de estos que los hacen distintos de los demás. El único atributo de la personalidad, por obvias razones, que no pertenece, en este caso, a la persona moral, es el estado civil. Pero de ahí en fuera, el nombre, la capacidad, en este caso, el domicilio, patrimonio, nacionalidad, son atributos de la personalidad. Ahora, ¿cómo definimos a la persona moral? Vemos que la persona moral es un ente colectivo que tiene personalidad propia. ¿Por qué colectivo? Bueno, porque puede estar formado por personas físicas y o por personas morales. O podemos también encontrarnos con el supuesto de que la persona moral sea un ente de gobierno. Y por esa razón es que las personas morales terminan siendo una ficción. Pero estas personas morales siempre van a estar, en este caso, representadas por personas físicas. Y los actos jurídicos, que ya señalamos su definición, que van a realizar, son también o van a causar, en este caso, consecuencias de derecho. Por eso es tan importante que nosotros lo dejemos sentado en la mesa de discusión respecto a esta ley. Si podemos pasar a la siguiente. En el caso de la identidad, yo me voy a enfocar al punto de los fundamentos, que bueno, ya nosotros en su momento también es algo que ya habíamos visto. La parte del fundamento que vemos desde la Constitución Política en el artículo 4, en donde todos tenemos acceso al derecho de identidad. Después nos vamos con la Ley General de Población, que ya lo mencionó en su momento también Jorge, en donde en el artículo 86 acredita, o con esta vamos nosotros a acreditar la identidad. Sin embargo, a día de hoy, aunque existe también en el artículo 97, que en la misma Ley General de Población se habla acerca de la expedición de la cédula física de identidad ciudadana, pues bueno, es una tesitura que ha quedado en este caso pendiente para efecto de la aplicación de la identidad respecto a personas físicas.
¿Qué hay con la ley que se está promoviendo y que Javier Hidalgo de manera muy acertada lo está dejando ahora para efectos, en este caso de aprobación? Bueno, que ahora tenemos que ir hacia lo digital. Y entonces es importante que nosotros entendamos que no nada más podemos enfocarnos al tema de las personas físicas. A lo largo de la discusión hemos escuchado que la identidad la tenemos que ver respecto a las personas físicas, pero no hemos escuchado qué hay con la identidad respecto al tema de personas morales. Y uno de los puntos que me gustaría dejar en la mesa como análisis y que los agoto nada más en 2 puntos es respecto digamos, cuestiones en materia de la Ley General de Identidad, que es la que estamos analizando, en donde vamos a ver que hay 2 supuestos en donde a mí me gustaría expresar que debemos de ser claros dentro de la ley. Vámonos con el primero, que en este caso sería que la ley deberá de ser específica si la aplicación de la cédula de identidad digital es únicamente para personas físicas o también para personas morales. Cuando hablamos de ciudadanía, nos queda claro que nos estamos refiriendo a personas físicas en el ejercicio de sus derechos frente al Estado. Entonces, hemos hablado del tema del voto y me queda claro que únicamente personas físicas podemos realizar esto. Sin embargo, si uno de los principales fines de esta ley es generar, en este caso, la concepción y la utilización de nuevas tecnologías para optimizar la interacción con el propio gobierno, con las empresas y con otras personas, entonces creo que sería muy importante tomar en consideración el tema de las personas morales, que finalmente serán representadas como personas físicas. Y bueno, hace un momento hablaban acerca del tema de cómo a través, en este caso, de la cédula de identidad digital podríamos optimizar muchos, en este caso, procedimientos o trámites, que incluso nos iríamos al tema de que no nada más sería a nivel federal, sino a nivel federal, estatal, municipal. Entonces yo me quedo pensando qué hay con aquella empresa que tiene que realizar la tramitación de una licencia de funcionamiento o de una licencia para uso de un anuncio luminoso. Bueno, necesitamos que esa persona moral, en este caso, tenga una acreditación. Si nosotros dejamos nada más la cédula de identificación digital hacia personas físicas, tendríamos que darle a esa persona física un abanico de posibilidad que pudiera estar inmerso en cuanto a que tendría que crearse sistemas de subregistro para que esa persona física, a su vez, separado de las actividades que ya tienen en lo individual, tendría que ser también o llevar a cabo actividades en representación de una persona moral. Y creo que ahí la solución, o más que la solución, aquí vemos un ejemplo muy claro cuando se trata en este caso de la firma electrónica avanzada, en donde no nada más aplica para personas físicas, sino aplica también para personas morales. Y con la firma electrónica avanzada puede, en este caso, una persona moral llevar a cabo la realización de un acto jurídico y generar precisamente el tema de identidad. Entonces nos vamos ahora con el segundo punto. Ahora sí, si podemos pasarlo, en donde habla acerca de qué pasaría o qué nos dice el artículo 9 de esta ley. En el artículo 9 habla acerca, más o menos lo voy a leer de manera rápida, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, iniciando y gestionando trámites hasta su conclusión, iniciar y gestionar trámites en materia de datos abiertos, acceder a servicios de las dependencias y entidades, votar en las elecciones populares, poder ser votado, asociarse individual y libremente, iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señale la ley y votar en consultas populares. Entonces, cuando nosotros leemos el artículo 9, en un primer punto les estoy señalando que no se contemplan acciones dentro del sector privado. Y esto es la celebración de actos jurídicos entre personas físicas morales de carácter privado. Si nosotros hablamos de, en este caso, la parte económica y de infraestructura para llevar a cabo el que exista una identidad para personas físicas, y si nosotros aprovechamos esa misma plataforma para hacerlo a nivel personas morales, tendríamos la posibilidad de optimizar también el tema de, en este caso, transacciones que se hacen a nivel electrónico. Y hace un momento David comentaba del tema de los contratos, en este caso electrónicos, y hablamos del blockchain. Entonces, si nosotros
lo que queremos es generar una optimización de esto, pues yo creo que tendríamos que también enfocar dentro de esta ley el que exista la posibilidad de que los actos jurídicos se contemplen también para aquellas personas físicas y morales que sean en este caso de carácter privado, no nada más de carácter en este caso público. Por otro lado, también valdría la pena especificar el acceso a los servicios de dependencias, esto es, en la fracción tercera, en donde dice acceder a servicios de las dependencias y entidades. Bueno, aquí yo creo que uno de los puntos también que es un gran reto es el de que los trámites que se llevan a cabo a nivel administrativo y muchos otros que se tendrían que llevar desde el punto de vista privado, pues no nada más se hacen a nivel federal. Y uno de los puntos que yo quisiera resaltar es de que si nosotros nos vamos con el esquema de actividades que tienen que realizar las personas físicas, muchas de estas actividades también las tienen que realizar las personas morales. Y entonces, al ser también las personas morales partícipes de en este caso, de esta posibilidad de una identidad, lo que tendríamos que generar es, en este caso, una socialización para que no nada más a nivel federal sea aplicable, sino también que sea a nivel estatal y municipal. Porque en el caso de aquella, en este caso, persona que tenga que realizar el pago de un predial, como bien indicaban, pues bueno, tendríamos que, en este caso, tener la herramienta habilitada para que él, en este caso, aquella entidad federativa para poder realizar en este caso este cobro y por ende para el caso de aquellos impuestos que sean en este caso de carácter local. Por último, quisiera yo dejar también en la mesa un punto que me llamó la atención en el artículo 10, en donde habla acerca de que todos aquellos actos que se realicen a la luz de la ciudadanía, en este caso digital, pues tendrán plena validez respecto a la identidad que le va a otorgar esta ciudadanía digital. Y a mí en esa parte me gustaría ser muy clara porque en este sentido, porque estamos tocando el tema de los actos jurídicos y nos estamos enfocando con aquellos que no nada más van a realizar particulares, que van a realizar particulares, que los van a realizar con entes de gobierno y también aquellos que van a realizar mismas entidades de gobierno. Entonces, un punto bien importante es que para efectos privados el acto jurídico requiere de elementos de existencia y de validez. Entonces, si nosotros dejamos en la ley únicamente que tendrá validez jurídica o plenitud en cuanto a validez jurídica, dejaríamos de lado el tema de la voluntad. Y el tema de la voluntad, y en el caso de un contrato, por ejemplo, un blockchain, que en este caso estaríamos hablando de la configuración del consentimiento, es necesario que en este caso, con esta cédula de identidad quede plasmado. Entonces, ahí yo sugeriría que adicional en el artículo se especificara que no nada más es pleno en validez, sino es pleno en existencia y en validez. Para terminar, quisiera yo también mencionar que entre varios puntos que pude ver al analizar y al leer toda la ley, es que habla acerca del tema de la generación de un reglamento en donde se van a especificar, pues bueno, las reglas para efecto de, vamos a pensar, a la hora de la expedición por parte de Secretaría de Gobernación. Y bueno, creo que esa parte me queda muy clara y nos los dejó también muy claro Jorge, en cuanto a todos los datos, todos los biométricos que van a ser necesarios utilizar para esta integración de cédula. Creo que aquí lo único que sí me gustaría dejar en el tintero es que si nosotros estamos con una iniciativa en donde vamos a tener la oportunidad de migrar hacia un tema digital y si tenemos herramientas tecnológicas, creo que valdría la pena dejar dentro de esta iniciativa el establecimiento de reglas muy claras hacia dónde va dirigido, esto es, que no nada más aplicaría para personas físicas, sino también que tendría que aplicar para personas morales. Y por otro lado, el tema de protección de datos, que yo creo que esto es un punto muy importante, que bueno, que tiene en este caso, digamos, la salvaguarda con el tema del derecho al olvido. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por la audiencia.